Bueno, cuando Dios comienza a tratar con el hombre, no comienza desde el Edén. Nosotros, cuando pensamos que Dios empieza a trabajar o a llevar adelante la obra de todo lo que Él hizo, viene automáticamente en nuestra mente, en nuestro corazón, Adán. ¿Dónde comienza todo? En Adán y en Eva. Pero nosotros tenemos que mirar más allá. Por la palabra, vamos entendiendo que esto no empieza con Adán y Eva, como comúnmente se cree o se enseña. Porque Dios no tiene, está sujeto al tiempo. Dios no tiene tiempo, Dios no tiene sombra de variación. Él no es afectado por el tiempo, ni tampoco es afectado por un lugar, o sea, por el espacio. El tiempo y el espacio para el hombre son dos constantes. En un determinado lapso de tiempo se recorre un pequeño espacio. Pero Dios no. Dios es espíritu. Y Él comienza, hermano, con este propósito en la eternidad. Para nosotros es difícil, nosotros hablamos de la vida eterna. La vida eterna es la vida de Cristo que nosotros recibimos al aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y esa vida pertenece a otro plano. Pertenece a un plano celestial. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en el plano terrenal. Escuchamos, vemos, comemos, sentimos, tenemos tacto, olfato. Pero en el plano celestial, en el plano eterno, esto es completamente diferente. Podemos decir que el primer contacto que llegamos a tener con más entendimiento es a través de recibir a Cristo. Porque vamos a ver que lo primero que el hombre recibe es eterno, es el alma. Pero hermano, la eternidad es el comienzo, es el lugar donde comienza el trato de Dios. Por eso cuando nosotros comenzamos a ver, tenemos que hacer algo así. Vamos a tenemos la eternidad. Esta es la eternidad. La eternidad que no tiene principio, no tiene fin. Si podemos de alguna forma ilustrar la eternidad, sería como el anillo. El anillo es figura de la eternidad. El amor de Dios es eterno. La naturaleza de Dios es amor. El amor es eterno. Y Dios comienza desde antes de la eternidad a pensar en una criatura. Esta criatura no es los dinosaurios, no es los ángeles, que son criaturas celestiales y poderosas que nacieron en los cielos. Piensa en el hombre, pero no en el hombre, en el Neandertal. Porque esos también tuvieron forma de hombre. Y muchos creyentes, al no conocer la palabra, dicen, no, eso es todo invento de la ciencia. Los dinosaurios, todas esas cosas. No tenemos que creer. No, sí, Dios creó. Y vivieron hombres, pero ninguno de ellos fue creado a la imagen de Dios. Adán fue el primer hombre que tuvo razón, que tuvo sabiduría
que tuvo el conocimiento de Dios. Por eso decimos que desde Adán hasta nuestros días hay aproximadamente 6.000 años. Desde Adán. Ahora la Tierra tiene millones de años. La Tierra tiene millones de años. Pero el hombre que Dios tuvo en su mente para tratar, para levantar, para llevar junto a él, fue el hombre que es descendiente de Adán. El hombre dice que descendemos de los monos. Bueno, no, eso es algo que la palabra no nos enseña. Pero han encontrado restos de otras especies, aparentemente humanos, que eran muy parecidos a los hombres. Pero ese no es el hombre que fue creado a imagen de Dios. Esos hombres tuvieron ciertas capacidades limitadas. No tuvieron la imagen de Dios. El hombre a imagen de Dios tiene muchas cualidades. El hombre es tripartito, tiene 3 partes. Es espíritu, alma y cuerpo. El hombre tiene capacidad de conectarse con la naturaleza y conectarse con Dios, tener comunión con Dios. El hombre a la imagen de Dios. Y puede llegar a tener comunión con Dios. No encontramos que Dios haya tenido comunión con la otra creación. Pero sí Dios habla del hombre. Y David dice que es el hombre para que tú lo visites. ¿Qué es el hombre? ¿Le has hecho poco menor que los ángeles? Sin embargo, Dios tiene comunión con este hombre que es como la hierba que hoy está y mañana no está, se seca. Es algo extraño. Pero todo esto comenzó en la eternidad. Dios, antes de hacer toda la creación en la eternidad, que no tiene principio de tiempo ni fin de tiempo, Dios pensó en el hombre. Pero antes de pensar en el hombre, dice, vamos a leer en Colosenses, capítulo 1, en el verso 15. Colosenses, capítulo 1. En el versículo 15. Note que declaración dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando acá? Está hablando de Jesús, de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Encontramos toda la creación, árboles, animales, encontramos el planeta, lo vegetal, encontramos todo lo creado. Pero dice que Jesús fue antes. Fue antes. ¿Cómo puede ser que Jesús haya sido antes? Porque acá vemos su humanidad. Acá vemos a Jesús como alguien creado. No estamos hablando como Dios. Él es con Dios desde antes de todas las cosas. Con Dios. Pero acá vemos que dice, Él es la imagen de Dios invisible y el primogénito de toda creación. Acá vemos que Jesús, como hombre, fue creado antes que todas las cosas. Pero nosotros, si razonáramos esto, pensaríamos que, bueno, ¿dónde existía Cristo? Si no había un planeta, si no había nada, ¿cómo va a ser a Cristo primero? Bueno, esto es en la mente de Dios. En la mente de Dios, primero estaba Cristo. Y luego todas las demás criaturas.
creación. Porque el primer hombre no fue Adán. El primer hombre fue Cristo. Él es antes. En su mente, Cristo como hombre ya existía. Y el apóstol Pablo nos enseña más. Dice en el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y esto quiere decir que si Cristo no hubiese sido el primero en su mente, todo lo demás no existiría. Porque Dios sabía que todo lo que iba a crear iba a caer bajo la corrupción del pecado por causa de Adán. Todo lo que iba a crear iba a ser destruido, corrompido por el pecado. Entonces, antes de crear todo lo que iba a caer, Dios creó a aquel que lo iba a levantar por medio de la gracia. Él es antes. Ese es nuestro Dios. Todo fue creado y todo lo que fue creado y va a perdurar es en Él. Nosotros antes pertenecíamos a una raza caída. Ahora estamos en Cristo, en Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Somos una nueva criatura. Pero antes pertenecíamos a esa creación que iba a perecer. Todo aquel que nace parte de Adán. Y aún todo lo que vemos, hermano, tiene que caer. Nada de lo que nosotros vemos, aquí en sus árboles, un día todo va a ser. Todo no lo vamos a conocer como lo vemos ahora, porque la palabra dice cielo nuevo y tierra igual que ahora. ¿Cómo dice? Nuevo. Bueno, esa obra empieza a través de la resurrección de Cristo, que Él resucita como un nuevo hombre. Y nosotros, al nacer de nuevo, somos nuevas criaturas. Ya somos parte de un nuevo comienzo, de la nueva creación. Qué lindo, hermano, acá para aprender muchas cosas. ¿Y qué tiene que ver con esto con la fila? Bueno, necesitamos entender esto para poder entender lo demás. Nosotros somos una nueva criatura, celestial, eterna, tenemos la vida eterna. Y dice porque, verso 16 del capítulo 1 de Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es, cabemos al eterno yo soy. Este es, no es ni el pasado ni el futuro, es alguien que permanece, que es. Él es desde el tiempo de Adán, Él es desde que estuvo en la cruz, Él es hace 500 años atrás, Él lo va a hacer o era. Siempre cuando se habla de Dios, se habla en presente, porque Dios no tiene ni pasado ni futuro. Dios es. Dios es. Él es. ¿Está, hermano? Cuando Dios se le revela a Moisés, le dice, escúchame, ¿quién le digo a los hebreos, a mi pueblo que me mandó? Decirle que yo soy el envió. ¿Quién te mandó? Yo soy. ¿Cómo? Yo soy. ¿De qué nos habla de yo soy? Nos habla del eterno Dios que no tiene ni pasado ni futuro. Él es. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Está? Bueno, este eterno yo soy, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hablando de Cristo. Bueno, este eterno yo soy creó el tiempo.
el tiempo no existía. Junto con el tiempo, bueno, Dios creó un plano, una esfera terrenal, un espacio para que el hombre nazca, se reproduzca y muera. Pero Dios no creó al hombre para que muera para siempre. Dios creó al hombre para tener comunión con el hombre. Dios tuvo un propósito con los hombres. Satanás se esfuerza por llevar al hombre lejos de ese propósito. Desde que nace el hombre, Satanás ya está tratando de que ese hombre no entre a través de Cristo a los cielos. Entonces le lleva a la religión, le lleva a ser quizá muy rico, o le lleva a darle cualquier otra cosa que le desvíe su atención. Así que vemos que este Dios, que es eterno, creó el tiempo. El tiempo nosotros lo vamos a poner como si fuese una recta. Esta es una línea de tiempo. El hombre dice que el tiempo es infinito. Bueno, no es así. El tiempo tiene un comienzo y tiene un fin. El tiempo va a terminar. El tiempo se termina. Y tiene que empezar lo eterno. Vamos a ver en Eclesiastés, capítulo 3. Quiero que podamos tomar dimensión. Es difícil por nuestra mente limitada y nuestra mente humana entender. Dice el verso 1 de Eclesiastés, capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Note que el tiempo es solamente debajo del cielo. ¿Será que donde está el trono de Dios hay tiempo? No. Dios no está sujeto al tiempo. Dios no está sujeto al espacio. Pero Dios hizo un espacio de tiempo de eternidad a eternidad. Tenemos la eternidad y tenemos la eternidad. En la eternidad comienza con Adán. El tiempo. Este tiempo en el que Dios trata con el hombre que es a su imagen y semejanza. Vuelvo a decir, había otros hombres. Hubo hombres. Esos hombres tenían instintos. Ellos nacían, se reproducían y morían. Pero Dios no eligió a esos hombres para darse a conocer y tener comunión con ellos. Ninguno de ellos tuvo la sabiduría que tuvo Adán para poner nombre a todos los animales, ni para hablar cara a cara con Dios. Había que hablar con Dios. Todos los demás hombres no fueron creados para que Dios tenga comunión con ellos. Desaparecieron de la faz de la tierra. El hombre habla de evolución hasta que, bueno, el hombre empezó a caminar en dos patas. Dejó de tener pelo, alguno. No. Hermano, Adán fue creado con el exclusivo propósito que Dios tenía de tener comunión con el hombre. Pero con este hombre a su imagen y semejanza. Vuelvo a repetir. Los demás no tenían la inteligencia que tuvo Adán y que tenemos todos nosotros. Ahora el hombre tiene tanta inteligencia pero corrompida que son inventores de males, dice la palabra. Inventores de males. Toda su inteligencia, su sabiduría
fue corrompido por el pecado. Pero no hermanos que en la eternidad, bueno, no hay tiempo. Dios empezó el tiempo. Y empezó a tratar con el hombre. Y este trato con el hombre va a tener un fin. Va a tener un fin en el final de los 1000 años del reino. El tiempo es una pausa, podemos decir, que Dios hace en la eternidad, para que usted entienda. Nosotros vivimos en cierto lapso de tiempo. Nosotros, por supuesto, no tenemos alcance de llegar a Adán. Antes sí, Matusalén vivió 960 y pico de años. Pero igualmente no puede llegar a vivir todo el tiempo que Dios destinó. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, vamos a ver una cita allí. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice en el verso 8: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Note que para Dios un día es como 1000 años, y un año es como un día. Bueno, Dios tardó para hacer la creación. Vamos a ver en Génesis, sin perder de vista este pensamiento. En Génesis capítulo 1, dice en el verso 31, vamos a leer también capítulo 2, un poquito. Capítulo 1 de Génesis, verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Dios empezó y terminó. Dios empezó y terminó. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Bueno, dice que en 7 días hizo eso. Pero ahora Pedro nos enseña que para Dios 1000 años es un día. Un día es como 1000 años. ¿Cuánto tiempo habrá creado? ¿Cuánto tiempo habrá tardado Dios en crear todo? ¿No? Bueno, Dios creó, hermano, todo lo que vemos. Y Dios, en estos 7 días de creación, nos está mostrando también cuánto Él va a tardar en llevar adelante su propósito. Acuérdense, 7 días de creación. Nosotros desde la creación del hombre encontramos 7 tiempos. Para poder entender en qué tiempo vivimos nosotros, tenemos que entender que Dios está actuando, Dios está trabajando hasta que termine. Dios empezó una obra con Adán, pero Dios la va a culminar. Y así como Él la culminó en 7 días, tenemos 7 dispensaciones en las cuales Dios trata con el hombre de diferentes formas, de diferentes maneras, hasta llegar a la última
última dispensación, la dispensación milenial. Esa va a ser la última dispensación, que ya está a punto de comenzar. Pero antes encontramos con Adán la edad de la inocencia. La inocencia. Después que el hombre cayó, fue consciente. Cuando el hombre pecó, sus ojos fueron abiertos, dice, conociendo lo malo. Pero la Biblia dice el bien y el mal. Porque el bien que el hombre llama bueno, no es bueno. El hombre llama bueno a lo malo. El hombre llama bueno a lo que hace fuera de la comunión con Dios. Dice, es una buena persona, pero no está haciendo la voluntad de Dios. No tenemos buenas intenciones. Pero el hombre cuando estaba en comunión con Dios ya tenía conocimiento del bien, de lo verdadera y realmente bueno. Pero ahora su conciencia se despierta a lo malo, pero también a cosas buenas, que a su modo de ver son buenas. Entonces tiene que volver, para tener discernimiento, para tener buen juicio, tiene que volver a Dios, para poder distinguir entre bueno y malo. Porque lo bueno es difícil de ver al hombre sin Cristo. Muchas veces el creyente, si no está en comunión con Dios, también me cuesta verlo, porque está lindo, verdaderamente. Entonces, tiene que volver a Dios. Bueno, el hombre ahora, cuando cae, es consciente. Acá hay una edad que se llama la edad de la conciencia. Después de la edad de la conciencia viene la edad del gobierno humano. La edad del gobierno humano empieza con Noé. Dios, viendo que la conciencia del hombre se despertó y su conciencia no le puede guiar al bien. Le acusa, sí, le hace sentir culpable, pero no le puede hacer bueno. Es más, dice en Génesis capítulo 6, vamos a leer Génesis capítulo 6, dice en el verso 5, Génesis capítulo 6, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. Note que la conciencia fue despertada, el hombre conoce hasta ahí lo que es bueno y lo que es malo, pero siempre el hombre está inclinado a hacer lo malo, a hacer solamente el mal. Así es el hombre, porque tiene una naturaleza pecaminosa que no puede vencer la carne. Entonces, Dios empieza a poner un nombre sobre otros hombres. Dios decide raer de la faz de la tierra a todos los hombres, a toda la creación y comenzar de vuelta. Vamos a juntar y vamos a darle vuelta. Y dice en el verso 8 de este capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es la gracia? ¿Quién sabe qué es la gracia? La gracia es un don, un regalo, ¿cómo? Una dádiva. Pero la gracia, ¿cómo qué es? ¿Es un regalo que merecemos? Es inmerecido. Esta palabra que dice aquí que Noé halló gracia, quiere decir que no era una buena persona, no que él se merecía la gracia, pero de su persona había fe. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Él vio profundamente su necesidad. Era uno igual a los demás, un hombre necesitado. Sin embargo, Dios va a tomar a Noé y lo va a utilizar para comenzar de nuevo.
Dios va a comenzar todo de vuelta. 40 días y 40 noches. Bueno, llovió. Y encontramos en el capítulo 9, en el verso 1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. Le dio el señorío al hombre, pero ahora hay algo que antes no existía: el temor. Acá hay una diferencia con Adán. Nadie tenía temor, ningún animal temía a Adán. Pero ahora hay pecado, y el pecado trae confusión. Cada vez, usted sabe, cuando un chico hace algo malo, cuando vamos a mirar a los chicos, no sabemos que hicimos macana, viene un temor a nuestro corazón. Tenemos miedo, lo primero que tenemos miedo es de ser descubiertos. Por eso Adán, después de transgredir la norma, ¿qué es lo que hace Adán y Eva? Se escondieron de Dios. Nosotros decimos a los chicos: no te escondas cuando haces macana. Bueno, Adán se escondió. Hay temor, el temor, no podemos sacar el temor, la duda, la confusión, si no es a través del perfecto amor, a través de la revelación de la gracia. Bueno, así que vemos, dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Ahora, los animales saben que el hombre tiene perversión. Ya el animal no se quiere acercar al hombre, a no ser que le tire de chiquito, vaya y acérquese un oso pardo. Le va a saludar. No, porque tiene temor. El animal no hace con maldad. El animal no tiene maldad, tiene temor. El animal tiene temor. Bueno, pero igual Dios le dio el señorío al hombre, en este caso a Noé, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces de mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para comer. Como dijo Martín Fierro, todo bicho que camina va a parar al asador. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne, con su vida, que es su sangre, no comeré. Porque esto era un tipo. Dios no quería que comieran sangre porque representaba en esta dispensación hasta la cruz, que representaba la sangre de Cristo. Dios veía como toda sangre, bueno, como tipo de la sangre de su Hijo siendo derramada en la cruz, hasta que llegó la sustancia. A él que vino la sustancia. Bueno, dice el verso 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Note que Dios acá, bueno, le da al hombre el gobierno y la autoridad de juzgar sobre otros hombres. Si un hombre hace, que el hombre también haga. Si el hombre derrama la sangre de una persona, esta es la ley del ojo por ojo, y dice, bueno, que el hombre también, por el hombre, su sangre será derramada. Vemos que Dios le da el gobierno del hombre a Noé. Y le dice cómo tiene que hacer. Acá empieza el gobierno del hombre sobre el hombre. La conciencia no puede llevar al hombre a la comunión con Dios. La conciencia actúa después de lo que nosotros hacemos. La conciencia o nos acusa por lo que ya hicimos o nos aplaude. Pero siempre después actúa la conciencia que hacemos. Esa es la mecánica. Nunca nos dice, no, pará. No, la conciencia siempre actúa después. Pero la conciencia no puede mantener al hombre en comunión con Dios. Entonces Dios puso al hombre sobre el hombre. Y le enseñó a Noé a ofrecer el holocausto por primera vez. Noé hace un sacrificio.
Dice en el verso 11, dice: estableceré mi pacto con vosotros y no determinaré jamás toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Capítulo 8, verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Bueno, esto era lo que tenía que seguir haciendo el hombre. Este hombre que fue ahora ya levantado por Dios para continuar adelante con toda la humanidad, tenía que seguir con Dios. Pero vemos en el capítulo 9, en el verso 20 de Génesis, vamos a ver lo que ocurre con este hombre. Capítulo 9, en el verso 20. Y dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y él estaba desnudo, descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Y teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Acá vemos lo que ocurre con este hombre que fue levantado para gobernar a los otros hombres. Empezó a plantar una plantita, una parrita, empezó a comer, hizo vino y de repente se emborrachó. Este hombre que tiene que dominar a otro hombre no se puede ahora ni dominar a sí mismo, de tanto que se cayó ahí todo desnudo en la tienda. ¡Qué vergüenza! Bueno, así es el gobierno del hombre hasta el día de hoy. Nosotros pensamos: vamos a votar a alguien que no sea corrupto. Imagínense el primero que puso Dios. Dios sabe que el hombre es imperfecto. El gobierno del hombre siempre fue, es y será imperfecto. Por eso nosotros necesitamos orar. Dios nos enseña a orar por nuestro gobierno. Porque sabe que el hombre es imperfecto. Dios no le quitó el gobierno al hombre. Dios nunca le sacó el gobierno a Noé. Pero lo que vemos es que el ver la debilidad de una autoridad que produjo la rebelión. Cam miró y le contó: mira, este que nos manda a limpiar la habitación, tú limpias su habitación. Así somos. El hombre se revela contra la autoridad. Note que Noé no pudo dominarse a sí mismo. Bueno, todo esto volvió a levantarse en una gran rebelión que termina en el capítulo 11 con la torre de Babel. El hombre se revela. El primero que se revela en este tiempo es Cam, se revela contra la autoridad. El creyente no debe nunca ir en contra de la autoridad, porque la autoridad es puesta por Dios. Y vemos en el capítulo 11 de Génesis: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Siná y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ellos empezaron a trabajar. Esto es lo que es la religión. La religión siempre hace obras para llegar al cielo.
Acá vemos cómo el hombre se va revelando. Ellos tendrían que haber aprendido de Noé. Noé dice que cuando descendió del arca ofreció un holocausto. Para poder adorar y tener comunión con Dios había que ofrecer un sacrificio. Pero vemos que el hombre va yendo en contra de las autoridades que Dios levanta. Dios levanta autoridades imperfectas, ya desde el principio. Muestra a Dios que son imperfectas, pero son levantados por Dios. Y estos enseñan la verdad. Bueno, hay que escuchar lo que dicen. Sin embargo, vemos que el hombre en su rebelión dejó de escuchar hasta que formó una ciudad, Babel, que es el principio de Babilonia. Y en esa rebelión se olvidó de cómo llegar a Dios. No tuvo en cuenta a Dios, cambió la piedra por el ladrillo. Y cambió la mezcla, que es un derivado de la piedra, por la brea. Cambió, sustituyó la manera de Dios por su propia manera. Y esto es la religión. La religión sustituye la manera de Dios, que es por la fe, por las obras. Y acá vemos que se unieron todos, los hombres tenían un solo idioma, una sola lengua. ¿Qué es que tenían toda la lengua esa, la lengua de suegra? No, un solo idioma. Todos hablaban guaraní. Todos hablaban guaraní. Y ahí empezaron a hablar, en contra de Dios. Vamos a hacer una cosa. Pero si con Noé estuvimos aprendiendo. Estaban Sem y Jafet, toda su descendencia teniendo comunión con Dios. Pero Cam empezó a edificar una ciudad. Allí se levanta Nimrod, que es diestro cazador, que es el primer gobernador de una ciudad. De una ciudad que está en contra de Dios. Y estos deciden llegar a Dios a su forma, y así hacen la religión. La religión dice, vamos, por ejemplo, a Cristo. A Cristo por medio de qué dice la religión. Por medio de María. Pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre, el camino directo al Padre, si no es por mí. Pero el hombre vive haciendo torres. No te que torre grande. Hoy tenemos una Babilonia la Grande. No sé si vamos a terminar porque no estoy introduciendo, pero le vamos a ver en Apocalipsis. A Babilonia. Todavía está Babilonia. Babel nunca fue destruida. Espiritualmente sigue estando. La Grande, la madre de las rameras. Esa es la Iglesia Católica Romana. Ellos predican la salvación por obras. Ellos trabajan para hacer una obra. Sin embargo, vamos a ver lo que hace Dios. Dice el verso 7 del capítulo 11. Verso 7 del capítulo 11 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así no se esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. De aquí salen los idiomas y salen también los diferentes pueblos que se esparcen por toda la tierra. Yo estudié historia en la facultad humana, y el hombre no encontró una explicación mejor que lo que dice la Biblia para explicar cómo salieron los idiomas. Y llega el profesor, porque está hablando del inicio de los hombres, y así, ¿y cómo tenemos tantos idiomas en diferentes partes del mundo? Bueno, la ciencia, la única explicación que encuentra es que lo que dice la palabra de Dios es verdad. No que el libro que tenemos nosotros, hermano. Un libro de consulta.
Porque no pueden entender cómo puede ser que haya tantos idiomas. ¿Cómo puede ser? Bueno, así que vemos que aquí el hombre está en rebelión con Dios otra vez. Entonces termina esta dispensación del gobierno humano. Esto no quiere decir que el gobierno humano, la conciencia, hayan terminado. Desde que se despertó la inocencia, la conciencia del hombre fue despertada y hasta el día de hoy va a permanecer consciente del bien y del mal. Desde que el gobierno humano empezó y el hombre empezó a gobernar sobre los hombres, el gobierno humano persiste hasta ahora. No es que esto termina porque está mal. No, Dios estableció el gobierno humano en todo este tiempo. No fue haciendo lo que llegó hasta hoy, hermano. ¿Dónde empezó el gobierno de un hombre sobre otro hombre? Dios lo estableció. Y vamos a ver una cita más en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, para poder entender un poco mejor. Dice en el verso 1, Romanos capítulo 14, en el verso 1. Perdón, capítulo 13, Romanos capítulo 13, verso 1. Y note cómo enseña aquí nuestro apóstol. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las buenas y las malas son de parte de Dios. Lo que te dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios creó la autoridad. Dios creó a la autoridad para tener representantes aquí en la tierra. Y dice, le mandó al apóstol Pablo a escribir esto en un tiempo donde las autoridades mataban a los cristianos. Entonces venía la duda en el cristiano. Estos nos están matando, como pajaritos nos matan. Yo me tengo que sujetar a las autoridades. Entonces se levantaban algunos en rebelión. Decían, no, vamos a preparar un grupo y vamos a hacer frente a la autoridad. Por eso el apóstol Pablo viene y enseña esto. No, dice, tenemos que estar, y enseña más, hay que orar por ellos. Cuando nos enseña a orar, no es el mismo tiempo, y son las mismas autoridades que tenían los cristianos antes. Ahí estaba Nerón, por ejemplo, un hombre perverso y cruel. Imagínense que Dios quiere que nosotros oremos por esa clase de autoridades. Las que están no son diferentes, por más que ahora el hombre se muestre moral. Por eso dice la palabra de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Dónde está la palabra? A lo establecido por Dios resiste. ¿A dónde estableció Dios la autoridad? ¿Dónde estableció Dios? ¿En qué momento? ¿Cuándo Dios estableció la autoridad? ¿Acá? ¿Está bien? ¿Acá? ¿Dónde? En el gobierno humano. Dios allí empieza a establecer la autoridad. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios estableció la autoridad. Las autoridades buenas y malas. No, Dios estableció, no es. O sea, Dios dejó aceptado como era nuestro. No era un buen gobernante, no es. Pero Dios estableció en su sabiduría. Dios hizo así. Ahora la palabra nos enseña que si resistimos a las autoridades, a lo establecido por Dios resistimos. Y los que resisten acarrean condenación para sí. Vamos a tomar 10 minutitos de recreo.